privilegio poder acompañarles en este encuentro virtual. Un honor muy grande poder compartir la palabra con mis queridos hermanos de la República Argentina. Gracias a Sierra, gracias a su presidente, nuestro querido hermano Rubén Proietti, gracias por su liderazgo, gracias al pastor Alberto Rey, quien me extendió la invitación y quisiera estar cerca de cada uno para abrazarles en este momento glorioso de oportunidad. Me preguntaron qué pensaba desde el comienzo acerca del el COVID-19. Me preguntaron si creía que era un juicio de Dios. No, podría convertirse en un juicio divino. Sí estoy seguro, es un trato del Señor a las naciones del orbe, un trato del Señor a los gobernantes, especialmente a aquellos que le han dado la espalda, y de forma muy particular un trato divino a la iglesia y a los obreros del Señor. Como un fuego, algunos saldrán del COVID con cabellos, vestidos un tanto chamuscados, quemados. Otros serán quemados por completo y usted y yo ojalá salgamos purificados, santificados, empoderados, preparados para la mejor etapa del pueblo cristiano en toda América Latina. En estos días vino muy fuerte a mi corazón una expresión que aparece en el capítulo 66 del libro de Isaías. Es la segunda parte del verso número 8 y dice de la siguiente manera: pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Te lo voy a repetir. Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Creo que la época de la pandemia, en alguna forma la podemos comparar con la experiencia de un embarazo. Cuando le preguntas a una mujer embarazada, te va a afirmar que no está confortable físicamente hablando. Hay cambios en su cuerpo, aún en el ambiente emocional de la familia. El embarazo de ella afecta al hogar por completo. Creo que la iglesia está en un tiempo de embarazo espiritual. Estamos siendo transformados, estamos siendo preparados. Y viene pronto el parto de millones de nuevos hijos para el reino de Dios. Frente a esta oportunidad sin paralelo, hay varias reflexiones que quiero compartirte en este momento. La primera de ellas es que las cosas no volverán a ser iguales. No serán iguales que antes de la pandemia. Déjame compartirte lo que siento en mi corazón. Cuando Dios planeó la iglesia, estoy seguro en la mente de Dios, no estuvo la idea de un auditorio y una reunión el día domingo. Él, incluso en el Nuevo Testamento, cuando habla sobre el templo en un par de ocasiones, el Nuevo Testamento se refiere al templo del Antiguo Testamento. Cuando Dios planeó la iglesia, la eclesía,
Él la planeó como un movimiento arrollador, atrevido, lleno de fuerza sobrenatural, ungido de lo alto, que se meta en la comunidad secular, que la inunde con la vida de Dios, que traiga a cada área de la vida rasgos del carácter del Señor. No es un lugar de reunión, no es un momento de reunión, es un movimiento atrevido, lleno de fe, que penetra al mundo y lo lleva a conocer al Señor. Creo que después de la pandemia viene una clase de iglesia donde cada hermana, cada hermano que habrá sido cuidadosamente discipulado, actuará como un siervo del Dios viviente. Tenemos que terminar con el excesivo clericalismo. Cuando explotó la reforma protestante, reflotó la doctrina del sacerdocio universal del creyente. El que está en plataforma es nuestro hermano mayor, nuestro pastor, nuestro guía, llamado por Dios para que 24 horas, los 7 días de la semana, se dedique a la palabra y a la oración. Pero el énfasis del Nuevo Testamento está en la gente, en las bancas, en las sillas, en el pueblo. Donde esté un creyente, sucederá lo mismo que acontece el domingo en la reunión de la iglesia. Después de esta pandemia, veremos cada discípulo, cada mujer, cada hombre, empoderado por el Espíritu Santo y la palabra. Y el lunes, el martes, donde se encuentre un cristiano, pasará lo mismo que el domingo: salvación, milagros, restauraciones. El Señor se moverá de forma sobrenatural a través de una iglesia absolutamente comprometida, llena de la presencia de Dios y equipada sobrenaturalmente para hacer la obra del Evangelio. La segunda reflexión, el segundo pensamiento frente a esta puerta de oportunidades es que tendremos que ser personas del Espíritu. No me cabe la menor duda. Siempre tendremos que ser personas del Espíritu, pero ahora, después de la pandemia, como nunca antes. ¿Qué implicación hay en esto? Tendremos que ser personas de oración, buscando el rostro del Señor, dependiendo 100% del Espíritu Santo. Tendremos que sumergirnos en la palabra hasta desarrollar una mente bíblica, que la palabra llene nuestra personalidad y fluya naturalmente a través de nosotros. Tendremos que ser personas de adoración. Cantes o no cantes bien, no tiene que ver con saber cantar. Si eres obrera, obrero del Señor, 24 horas cada día, tu vida tiene que ser un perfume de alabanza al Señor. Gentes del Espíritu son las que podrán enfrentar esta nueva oportunidad y ganar a los perdidos para el reino de Dios. La tercera reflexión: tendremos que aprender a escuchar a los jóvenes, entender su lenguaje, comprender el arte que aprecian, aprender a oír la música que oyen, aunque nos erice los cabellos. Tendremos que conocer la cultura juvenil. En Estados Unidos, donde hay una fiebre constante por estadísticas, se descubrió que el grupo humano menos representado en la iglesia cristiana está entre los 13 años y los 35. Es decir, cuando el jovencito, el muchachito va a la escuela secundaria, le da la espalda a Dios. Es el grupo menos representado en la iglesia.
pastor, pastora, líder de algún ministerio, tendremos que aprender el lenguaje de la juventud y tendremos que acabar con ese tipo de evangelización señalando el pecado ajeno. Tendremos que aprender a dialogar con el mundo. Claro que la evangelización en muchísimos sentidos es un monólogo. La Biblia dice que el mundo será salvo por la locura de la predicación, pero eso no deja fuera el diálogo. Tendremos que sentarnos, escuchar al pecador, oír el dolor de su corazón, escuchar especialmente a la gente joven que más y más está dando las espaldas a la iglesia. La cuarta cosa que viene fuertemente a mi mente y corazón en este momento, frente a esta nueva oportunidad, saliendo del COVID-19, tendremos que mostrar el Evangelio con obras de misericordia, obras de compasión. Los oídos del siglo XXI se abrirán para escuchar si primeramente los ojos del siglo XXI pueden ver las obras de misericordia de la iglesia. Que cada congregación sea un centro de compasión alrededor del edificio de tu iglesia, que no haya niños desamparados, que no haya mujeres abusadas, ancianos abandonados, que los brazos de la iglesia se extiendan para sanar, para alimentar, para cuidar, para bendecir. Qué desafiante es para mí la figura de Jesús en Mateo capítulo 9, modelo para imitar. Jesús aparece allí predicando, enseñando, dando de comer, sanando a los enfermos, teniendo compasión con multitudes. Creo que después de la pandemia la iglesia a nivel mundial va a desbordarse en obras de misericordia, obras de compasión. No creas que es el gobierno quien lo tiene que hacer. Ojalá el gobierno haga algo, pero es la iglesia primeramente la que tiene que ocuparse del necesitado. Hay más de 6.000 referencias bíblicas acerca de los pobres, que como consecuencia de esta experiencia de trato divino, salgamos con un corazón sensible al dolor, sensible al hambre, sensible a la injusticia, sensible a la necesidad de tanta gente que nos rodea. La quinta cosa que vamos a necesitar en esta época extraordinaria de oportunidades es aceite fresco, unción nueva. Me dicen algunos, recuerdo hace 20 años cuando escuché al Señor en mi corazón. Otros me dicen, recuerdo cómo el Espíritu Santo me visitó 7 años atrás. Está bien, para hace 20 años, para hace 7 años, para la semana pasada, pero hoy necesitas la unción para el día presente, el aceite nuevo para el motor de tu ministerio, tu liderato. Busca al Señor con todo tu corazón, apasionate con el Señor. No importa los éxitos de tu ministerio, no se mide el ministerio por números, por éxito. Que tu vida sea una vida absolutamente controlada por el Espíritu Santo, saturada por el Señor, que cada día tengas un encuentro con Él, que fluya el aceite de su presencia en tu vida cristiana todos los días, todas las horas, cada minuto de toda tu existencia. La otra cosa que será necesaria
se nos requiere en cualquier momento, pero nunca, jamás como hoy, un renunciamiento total, un renunciamiento completo. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En el Nuevo Testamento la cruz es símbolo de obediencia. Cuando Dios te llama a servirle, no te llama para imitar a algún actor de Hollywood, para ser tan popular como alguno de los políticos o líderes de tu comunidad. Cuando Dios te llama es para tomar la cruz, obedecer al Señor, ir con Él hasta la misma muerte si fuera necesario. Si vamos a cumplir el ministerio, tendremos que aprender a renunciar totalmente a nosotros mismos, nuestra agenda personal, nuestras metas humanas, nuestros propósitos económicos. La mujer, el hombre usado por el Señor renunciará 100% al derecho sobre su propia vida, le entregará el título de propiedad al único que lo tiene que tener. Se llama Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de señores. Tengo que terminar. Estaba pensando hoy que al estudiar la Biblia nos damos cuenta que la evangelización nunca fue un problema para el Señor. Es formidable ver el cuadro en el Nuevo Testamento. La iglesia perseveraba en la doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. El Nuevo Testamento dice que los creyentes estaban juntos, tenían las cosas en común, repartían a los que necesitaban, alababan al Señor, y dentro de ese marco aparece la gran declaración neotestamentaria, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La Biblia presenta una iglesia ganadora de almas, una iglesia que no edificaba para este mundo, una iglesia donde no se encuentran patrones religiosos estrechos, donde no hay señales de legalismo religioso. Lo que ella era, lo que ella tenía, la iglesia lo entregaba para que el mundo conociera el amor de Dios. 2 o 3 reflexiones finales. La primera, la iglesia tiene que despertar. Déjame repetírtelo y repetírmelo a mí mismo. La iglesia tiene que despertar. Jonás dice: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Proverbios dice: el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Otra traducción bíblica dice: es hijo que afrenta. El dormilón dentro del pueblo de Dios afrenta la causa del evangelio. Y el relato dice acerca de Jesús: vino y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? Estos versículos presentan la tragedia de cristianos que duermen cuando hay tormenta en el mundo, duermen cuando es tiempo de cosecha y de no cosechar a tiempo se pierde la cosecha, duermen cuando Jesucristo ordenó que velemos. Hay cristianos envueltos, ocupados en cosas legítimas, pero espiritualmente están dormidos. Están ocupados en la mecánica de la iglesia, pero perdieron de vista la misión de la iglesia.
Una iglesia puede estar completamente organizada sin estar realmente vitalizada. Por eso la palabra dice, despiértate, despiértate, vístete de fortaleza, oh Sión. Segunda convicción, la iglesia tiene que arrepentirse. Me lo digo a mí mismo, tendremos que arrepentirnos. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, mi pueblo, no las prostitutas, no los políticos, no los narcotraficantes, mi pueblo, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado, sanaré su tierra. Es el mensaje a la iglesia de Éfeso, una iglesia celosa de los fundamentos, cuidadosa de la ortodoxia, pero había dejado su primer amor. Si las llamas del amor no arden en el candelabro, Dios la removerá. La iglesia de Pérgamo estaba llena de mundanalidad, podía gloriarse de sus mártires, pero Dios no toleró su mundanalidad. El mensaje a ella fue: arrepiéntete o vendré a ti. Luego tenemos la de Tiatira con sus buenas obras, pero Dios no pudo tolerar la fornicación. La de la Odisea era culpable del pecado de la tibieza, no era ni fría ni caliente. El mensaje a ella también fue: arrepiéntete. Si va a haber avivamiento, y sí que lo va a haber, si va a haber cosecha, y sí que será gigante, tendremos que arrepentirnos. Primeramente nosotros, obreras, obreros del Señor. Tal vez alguien me diga: pero Alberto, ¿arrepentirme de qué? Ya un día me arrepentí de mis pecados. Hay tantas cosas. Arrepentirnos de nuestra falta de unidad. La unidad en el pueblo de Dios no es optativa, es un mandamiento. Es un mandamiento. Tendremos que arrepentirnos también, en muchos casos, de un ministerio autoritario. El nuevo estilo de ministerio no aguantará el autoritarismo. Si vamos a ser útiles al Señor después de esta pandemia, tendremos que ponernos el delantal, llenar la palangana con agua y tener la actitud, el deseo, la pasión de ir a servir a los demás. Tendremos que arrepentirnos de tantas cosas que no honran cabalmente al Señor. Y termino con el versículo con el que comencé. La iglesia después de la pandemia, la iglesia después del COVID-19 tendrá que tener dolores de parto por las almas perdidas. El verso dice: pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Es mucho más que agregar nuevos miembros a la comunidad de la iglesia. Es muchísimo más que compartir doctrinas o el camino de la salvación. Es mucho más que distribuir folletos en las calles. La palabra está diciendo que la iglesia que va a dar a luz millones de hijos para el reino de Dios tendrá que aprender a tener hasta dolores de parto por las almas perdidas, por la gente que no honra a Dios, por la gente que le ha dado la espalda al Señor. Es lo que anhelo para ti y para mí. Después de predicar por 65 años en mi vida, o tal vez más, siento que vamos en este momento a la época más gloriosa. La iglesia verdadera del Señor, la que ha pasado por este trato divino, la que ha caminado a través del fuego del trato de Dios, la que está lista para ganar a su país para Cristo.
Es una iglesia capaz de ser embarazada por el amor a su nación, a su ciudad, a la gente perdida de su país, hasta que le duela en la profundidad de las entrañas. Iglesia, ve a la calle, toca cada puerta, habla cada vida, toca cada corazón. El mundo te está esperando. No es simplemente, lo voy a repetir, no es agregar miembros al número de miembros de la congregación. Es amar tanto a la gente que se extravió como Dios lo hizo, a tal punto de dar a su propio Hijo por salvarnos. Ve en el nombre del Señor. Ve con toda la pasión, ve con toda la fuerza. Dios te empodera para que lo hagas. No necesitas esperar más. No tiene que aparecerte un ángel para decírtelo. La Biblia ya te lo advierte. Evangelizar no es una opción, es un mandamiento. Ve a tu comunidad y gánala para Cristo. Representa a Jesús, no solo con palabras, sino con acciones. Abraza al necesitado, toca al enfermo, levanta al caído. Dios está de tu lado, no importa las pérdidas que hayamos tenido. Lo que viene ahora es la época más gloriosa, es el tiempo más extraordinario. Dios te devuelve, si eres fiel, por 1000 lo que el diablo te ha arrebatado. Oro por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice a esta mujer, a este hombre. Bendícenos. Queremos honrarte, amarte, ser tus instrumentos para que nuestra nación te conozca. Líbranos de superficialidad. Llénanos de pasión en este día. Vamos a ir en tu nombre, Padre, y veremos cosecha gigante. Y aunque el embarazo y el proceso traiga dificultades, un poco de molestias, desorden en nuestro caminar habitual, el parto será glorioso. Los hijos que te llegarán a conocer se multiplicarán por miles. Usa a esta mujer y a este hombre que ahora va en tu nombre a hablar del Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.